Trato de olvidar que no me recuerda. Para él, todos los que estamos cerca formamos parte de un recuerdo lejano, una vaga idea de algo que le suena pese a estar prácticamente solo. El Alzheimer se llevó más cosas que el viento. Arrasó con personas, nombres de objetos, historias, costumbres extraordinarias y también cotidianas. Al principio me aterrorizaba la idea de que alguien que fue en su juventud tan brillante tuviera una vejez tan mate en cuanto a lucidez se refiere. La enfermedad destruye con una indiferencia desquiciante aquello que ha llevado más de medio siglo construir sin preguntar, sin pedir perdón. Yo trataba de agarrarme a la constancia para no desaparecer de su mente, pero hasta eso parpadea. Antes me dolía, ahora me alivia. Supongo que aprendí a mirar de la única manera esperanzadora que se puede ver, con generosidad. Él no conoce la enfermedad que tiene, y si se la hubieran presentado, no la reconocería. Los que la identificamos somos su familia. Sufrimos por algo que padecemos en carnes ajenas. Nos duele más a nosotros que al abuelo. Esa era una de mis 2 trincheras en el campo de batalla. La otra era la gran lección que me permitió aprender esta evidencia, y es que el amor es la mejor medicina del mercado para lo que no tiene cura. Por mucho que nos gustaría, no está en nuestra mano escribir todos los recuerdos que se han borrado, porque desaparecerían incluso antes de que se secara la tinta. Pero sí podemos ser su memoria instantánea, en un día a día en el que no hay margen para pensar en mañana. Vivir el presente, no por el carpe diem, sino porque es lo único que tiene. Cada minuto que pase no vuelve. Es como un tren en el que viajan, dirección al olvido, todas esas cosas que quepan en 60 segundos. ¿Puede? Sí, hola abuelo, pasa. ¿Vamos a dar una vuelta? Claro, vamos.